Buenas noches, mis hermanos y amigos. Un signo de madurez es reconocer nuestros errores, reconocer nuestras fallas. Hay personas que nunca reconocen sus errores, que nunca reconocen sus falencias. No quieren reconocer jamás. Y como tal, hay personas que envejecen, pero no maduran. Y tienen grandes problemas por eso. Envejecer y no madurar, hermanos míos, es muy duro lidiar con esta clase de personas que dicen, yo tengo 70, 80 años y tengo tanta experiencia. Pero son personas que nunca quieren reconocer sus errores. Nunca. Bueno, en la palabra del Señor tenemos algunos ejemplos. Vamos a tomar de esos ejemplos unos pocos. En Génesis, capítulo 3, quizás el más conocido. Génesis 3. Adán ha recibido directamente del Señor una orden. De ese árbol no puedes comer. De ese árbol no. Dios le dio esa orden a Adán. Sí, para Adán. Y a Eva. Pero directa, fue una orden directa hacia Adán. Directa. ¿Qué ocurre? Eva conversa con la serpiente antigua, Satanás. Y Satanás la engaña, la manipula, diciéndole que la razón por la que Dios no quiere que coman de ese árbol es porque iban a tener todo el conocimiento y se iban a hacer igual a Dios. Y Eva va contenta y le dice a Adán, Satanás o la serpiente me dijo que Dios es egoísta, que lo que Dios no quiere es que seamos como Él. Por eso que no comamos del fruto. Pero comamos del fruto, Adán, comamos del fruto. Porque Él no puede ser tan egoísta. Él quien se cree. Bueno, más o menos algo así debió suceder. Y Adán lo pensó sabiendo que Dios le había dicho que no. Punto. Pero Adán escuchó a Eva. Y también se le metió el bichito de decir, no, yo quiero también hacerme igual a Dios. ¿Sí? ¿La escuchó? Y veamos lo que ocurre después. Génesis, capítulo 3, versos 11 y 12. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Enseguida, echándole la culpa a Eva. Sí, cierto que Eva, pero él era el jefe. Él era el jefe de su casa, de su hogar. Dios le dio la jefatura a Adán. De manera que Eva pudo venir con eso. Pero Adán debió decirle, no, mi amor. Lo siento. Tenemos que obedecer al Señor. Vamos a hacer lo que el Señor nos manda y Él dice que no. Pero Adán, al igual que la serpiente manipuló a Eva. Bueno, Eva manipuló a Adán y él se dejó. Él se dejó. Quitó la confianza en el Señor para escuchar las palabras de Satanás. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios os ha dicho? Satanás sigue teniendo la misma estrategia en estos días.
sigue teniendo la misma estrategia. ¿Con que Dios os ha dicho que no mires eso? ¿Con que Dios te ha dicho que no bebas eso? ¿Con que Dios te ha dicho que no vayas a tal lugar? ¿Con que Dios? O sea, la misma estrategia la sigue aplicando Satanás en estos días. Exactamente la misma. Pero siempre hay a quien echarle la culpa para eludir responsabilidades. Y Dios no hace caso de eso. Si Dios nos da una orden, no podemos decir, Señor, la mujer que me diste, Señor, es que fue culpa de él me provocó, ella me provocó, No. Nosotros debemos aprender, hermanos, a reconocer nuestras culpas, a reconocer. El día que aprendamos a reconocer nuestras culpas, ese día estaremos empezando a madurar. Sí, como mujer, como hombre, como personas, empezaremos a madurar. De manera que echarle la culpa a nadie. Veamos otro ejemplo. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15 del primer libro de Samuel. Miren ustedes, el rey Saúl recibe una orden directa de parte de Dios por medio del profeta. Primera de Samuel 15. Leo el verso 3. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, era la orden directa del Señor hacia Saúl. Directa. No. Saúl escuchó perfectamente lo que Dios mandaba. Él era el rey. Él era el rey. Por tanto, tenía toda la autoridad que Dios le había dado para obedecerlo. No. Ahora bien, fíjense, versos 9 al 11, primer libro de Samuel capítulo 15, versos 9 al 11. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Miren, el Señor se enoja tremendamente. Me pesa haberlo puesto por rey a Saúl. Dios se enojó porque Saúl, sabiendo que debía destruir todo, él conservó lo que era atractivo. Lo conservó. Aún el rey Agag lo conservó. Ahora bien, veamos versos 17 al 22. ¿Qué nos dice aquí la palabra del Señor? Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Se reclamó el profeta al rey Saúl. Pero escuchemos la reacción y las palabras de Saúl, la contestación de Saúl. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. O sea, tiene una excusa
Tiene una excusa. Está siendo confrontado en el Señor, pero tiene una excusa. Y el verso 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Hermanos en la fe, ¿no? Saúl obedeció a medias y le echó la culpa al pueblo. ¿De qué era el pueblo que había tomado eso para hacer sacrificios? Hermanos, por favor, en el amor de Dios, cuando sabemos que tenemos la culpa, no estemos señalando a los demás de las cosas que guardamos aquí adentro. No echemos la culpa a los demás de la desobediencia, ¿no? De nuestra desobediencia. No echemos la culpa a los demás. Oh Señor, es que no, esa mujer es encantadora. Oh Señor, es que yo gano poco. Oh Señor, es que me provocó. Hermanos, aprendamos a reconocer nuestras culpas, reconocer nuestros errores, reconocer nuestra desobediencia. No le echemos la culpa a los demás. No le echemos la culpa a los demás de nuestro fracaso. No le echemos la culpa a los demás de nuestro mal comportamiento. Los demás, no, hermanos, que se arreglen con el Señor. Pero si yo reacciono mal, si soy yo el que anda mal, no le echemos la culpa. No le voy a echar la culpa a otro. Mis hermanos, para ir al médico hay que reconocer que estamos enfermos. Si no reconocemos que estamos enfermos, vamos a estar enfermándonos más y más y más y nos va a ir peor. Por eso es importante que analicemos en qué estado está nuestra vida, que nos analicemos en el Señor. ¿Sí? Pero no echándole la culpa a nadie de lo que siento. No echándole la culpa a nadie de mi mal comportamiento, de mi odio, de mi rencor, de mis rencillas, ¿no? De las cosas que he hurtado, de las cosas que he dicho. No le echemos la culpa a nadie de eso. Porque el culpable soy yo. Soy yo. Sí, no le voy a echar la culpa a nadie. En el amor de Dios, hermanos, por el amor del Señor, no le echemos la culpa a nadie. Miren, en primera carta a los Corintios, capítulo 14, leo aquí el verso 20. Primera carta a los Corintios 14, 20. La palabra del Señor nos dice así: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No seáis niños en la no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. ¿Qué significa? Que, hermanos en la fe, no andemos pensando como niños. El niño, cuando pasa algo, ¿qué sucede? ¿No? Siempre le echa la culpa al otro. Yo recuerdo un episodio hace años en la escuela dominical, ¿no? Que vi a un niño, ¿no?, empujar al otro. Y el otro reaccionó y lo empujó, pero cayó. Y él se puso a llorar. Y cuando se paró, ¿no?, viene la mamá: pero Carlitos, ¿qué te pasó? Y le echaba la culpa al otro niño cuando él empezó. Él empezó. Y así sucede, mis hermanos. Así sucede en el Señor. Oh, sí, sí. Le echamos la culpa a otros. Por eso repito el verso, ¿no? Primera carta a los Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros errores, porque cuando reconocemos nuestras faltas, nuestros errores, estamos madurando en la gracia y en el amor del Señor. De manera que, para iniciar el nuevo año, usted no culpe a los demás. Nosotros no culpemos a los demás de nuestros fracasos
o de las cosas malas que han sido sembradas allí. No culpemos a los demás. Reconozcamos delante de Dios nuestras faltas. Sí, Señor, yo fallé. Fui yo, no los demás. Porque así, hermanos, en la fe, el camino de la bendición y de la madurez lo habremos tomado. En el amor de Dios, pido de todo corazón que este mensaje se profundice en su vida. No seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Seamos maduros en el modo de pensar, no echándole la culpa a los demás, sino todo lo contrario, asumiendo nuestros errores. Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.